Como era de esperar, las reacciones al informe de la UCO en el que se recogen unas supuestas injerencias por parte de la Fiscalía en las filtraciones de los correos del novio de la pareja de Díaz Ayuso, no han parado de sucederse a lo largo de todo el día. Una de las más virales y destacadas ha sido la del magistrado Ignacio González Vega, que entrevistado por Silvia Inchaurrondo en su programa, ha relatado todos los detalles del informe y ha desmontado algunos de los bulos que con él se están creando. Arrancamos, obviamente, con lo último de la UCO, que cree que el fiscal general del Estado tuvo una participación preeminente en los hechos que derivaron en la filtración a algunos medios de comunicación de esa investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. Dice que no dio órdenes directas para recabar los correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. El informe de la UCO habla de dos filtraciones, la de la denuncia y la de los correos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. Dice que la denuncia se filtró al diario.es antes de que le llegase al propio interesado y deduce que la filtró la Fiscalía porque la noticia contenía extractos del informe y de la denuncia y porque se publicó más de 3 horas antes de que le llegase a su abogado. Además, se apoya en esta conversación entre la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid y la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. La segunda filtración es la de este correo del abogado de González Amador en la que admitía que había cometido 2 delitos fiscales. Para los investigadores, el fiscal general del Estado tuvo un papel preeminente en los hechos que finalmente derivaron en la filtración. Creen que impartió órdenes directas para recabar esos correos y desmentir un bulo que El Mundo publicó el 13 de marzo. La publicación es de las 9:20, pero según consta en el informe, García Ortiz intentó contactar 1 hora antes con la jefa de la Fiscalía Provincial. Volvió a hacerlo pasadas las 9:30, 4 minutos de conversación cuyo contenido se desconoce. Inmediatamente la fiscal Pilar Rodríguez se comunicó con Julián Salto, fiscal de delitos económicos, en 2 ocasiones. La UCO dice que por la sucesión de hechos era para que le facilitase esos correos. Fueron remitidos a una cuenta personal del fiscal poco antes de las 10 de la noche. A partir de ese momento, Álvaro García Ortiz insistió a Rodríguez para que recabase un correo y una fecha que faltaban. En ese mensaje de las 23:34 le dice que es necesario para cerrar el círculo. El correo del abogado de González Amador se publicó en la web de la cadena SER a las 23:51. En su informe, la UCO relata que García Ortiz lo recibió 2 horas antes y que en ese lapso de tiempo solo un número reducido de personas tuvieron acceso a ellos y sabían que la Fiscalía preparaba una nota de prensa. Las 2 circunstancias apuntan para los investigadores a que la filtración partió de allí. Bueno, ya este informe ha reaccionado ya la Fiscalía, que dice que esa información la tenían más personas y que de hecho la tenían esas personas un mes antes incluso de que la pidiese el fiscal general del Estado. Irma. Sí, fuentes fiscales dicen que el informe no aporta ninguna prueba, que hace inferencias, que es algo que corresponde a los jueces y no a la policía. Y además destaca ese dato que tú comentabas. Dice que la denuncia estaba en poder no solo de la Fiscalía General del Estado, sino que también la tenían la Fiscalía Provincial de Madrid, como dices, un mes antes, el Decanato de Plaza de Castilla y también la Agencia Tributaria. Y además resaltan que dar una denuncia no es delito, porque si la información tiene trascendencia, se debe dar esa denuncia, se debe facilitar esa información. Además, dicen que es mucho más grave lo que ha ocurrido ahora, es decir, que se haya filtrado un informe de la UCO que contiene mensajes personales. Hay que recordar que este informe se refiere a todo lo incautado en el despacho de Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. Dicen que es mucho más grave eso que haber filtrado un posible correo con una posible conformidad. Ignacio, vamos a empezar por el principio. Es decir, ¿para qué sirve un informe de la UCO? ¿Qué aporta a una investigación cuando se está en plena investigación judicial? Bueno, a mí lo que sí me gustaría destacar, en primer lugar, es que las investigaciones judiciales no son públicas. No es que sean secretas porque, evidentemente, para que sea secreto o reservado tiene que ser declarado por la autoridad judicial. Pero lo que sí es verdad es que hay la publicidad entre las partes, la publicidad interna y la publicidad externa al público en general. Y evidentemente las investigaciones en modo alguno son públicas en el sentido de publicidad general. Entonces, lo que no entiendo es cómo un informe, que es investigación policial, que se realiza por encargo de la autoridad judicial, bueno, pues resulta que se publique. Estamos en una investigación sobre un delito de revelación de secretos.
y precisamente donde se produce una revelación es en el informe, que además hay que decir por qué las investigaciones judiciales no son públicas, porque evidentemente si fueran públicas estarían abocadas al fracaso. La investigación requiere que sea siempre de carácter reservado, porque si resulta que toda investigación se publicita de esa manera, pues al final los presuntos culpables tratarán de destruir pruebas para evitar ser incriminados, ¿no? Y en este sentido creo que es censurable el hecho de que se haga público el informe de la UCO. Me parece que es totalmente criticable. Este informe de la UCO responde a una orden del juez para que permite a la Guardia Civil analizar el teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez. Este es el informe sobre el análisis de ese teléfono. Lo digo porque el análisis del fiscal general del Estado, ese permiso se dio ayer, todavía no ha comenzado, estará comenzando ahora. Entonces, en el análisis del teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez, la UCO, en este informe, no aporta ninguna prueba de que ella filtrase. Tampoco aporta ninguna prueba de que filtrase el fiscal general del Estado. Lo que tenemos es una frase, la voy a leer literalmente porque hay algunos que no la han reproducido literalmente y entonces entiendo otra cosa. Dice que acredita la UCO la participación preeminente no en la filtración, sino en los hechos que derivaron en la filtración. Y esto es una frase que da la sensación de que da mucho la vuelta. Es decir, ¿por qué la UCO no dijo, oye, la participación preeminente del fiscal en la filtración? ¿A qué se referiría? Digo, si tú lo puedes interpretar como juez, sí, a la participación preeminente en los hechos que derivaron después en la filtración. Claro, pero vamos a ver, yo creo que el informe policial lo que tiene que aportar es los datos que ha encontrado en su investigación. Lo que no tiene que llegar es a conclusiones o hipótesis, que eso, al presentar los datos que ha descubierto fruto de su investigación, será la autoridad judicial, el instructor y en su caso la sala enjuiciadora quienes tendrán que, a partir de esta investigación, que es un medio de prueba, junto con otras pruebas que pueden ser las testificales, incluso la declaración del propio investigado, bueno, pues a partir de ahí construir un juicio de inferencias. Pero evidentemente, vamos a ver, la cuestión todo radica en cómo funciona la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado es un órgano jerárquico y autónomo. Jerárquico en el sentido de simplemente recordar lo que dice el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Los fiscales deben de poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado aquellos asuntos que por su importancia o trascendencia deba de tener conocimiento. En este caso en concreto se presenta una denuncia que tiene entrada en el Decanato de Madrid el 5 de marzo. Y resulta que salta la noticia a la Fiscalía porque hay un periodista que se entera de que González Amador es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, de ese dato, se entera la Fiscalía de Madrid. Y obviamente, en este asunto, que creo que es de importancia o trascendencia, se pone en conocimiento del fiscal general de Estado. Si todo lo que ha investigado la UCO hasta ahora o en este informe es simplemente el proceso de elaboración de una nota que desde el principio, y yo por las declaraciones que he escuchado, las declaraciones públicas que he escuchado del fiscal general de Estado, siempre ha reconocido. Ha dicho que por mor de la transparencia que debe de tener esta institución, debe de elaborar una nota informativa que trate de rebatir el bulo que estaba circulando en ese momento. Que además el Supremo desde el primer momento ha dicho que no tiene ninguna duda sobre la legalidad de esa nota y cómo se elaboró. Que sí que es verdad que nos sorprendió mucho que cuando se abre la investigación en el Supremo, lo que investiga es esa presunta filtración esa noche previa a la publicación de la nota, que es cuando da un vuelco que no era ni lo que había denunciado el abogado de... Claro, es un giro de guión que se produce en la exposición razonada, cuando en el Tribunal Superior de Justicia lo que era objeto de investigación principal era la elaboración de la nota o la publicación de la nota. Cuando llega al Tribunal Supremo en ese auto, ese giro de guión es que la nota la da por válida porque había sido publicada en otros medios y en el caso y va a la filtración de los correos. Y hasta ahora lo que sí concluye el informe de la UCO es que no hay una prueba directa y concluyente que pueda atribuírsele la filtración de los correos al fiscal general de Estado. Habla de un grupo reducido, pero volvemos a lo mismo de antes. Si en los correos era a
al correo de Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, donde tienen acceso más de 20 personas, aparte de los del entorno del señor González Amador, obviamente estamos en lo que en los juzgados de instrucción se conocería como un sobreseimiento provisional por falta de autor. Vamos a preguntar a nuestra compañera Irma Frigenti, este informe de la UCO es información fiable, es una hipótesis de trabajo. ¿Cómo debe tomarse? ¿Cómo se lo toma la propia UCO, Irma? Bueno, ellos al principio del informe dicen lo que dicen siempre cuando hacen sus informes, que todo esto que ellos exponen y todo esto que ellos dicen hay que tomarlo en términos de presunción. Es decir, todo esto son hipótesis de trabajo que los investigadores ponen sobre la mesa del magistrado instructor, en este caso, para que él pues las valore. Pero, como digo, hay que tomarlo en términos de presunción. Este no será el primer informe, de hecho queda pendiente un segundo informe sobre todo el material incautado en el despacho del Fiscal General del Estado y, de momento, hasta que la investigación avance, pues siempre en términos de presunción y pensando que son hipótesis con las que trabajan los investigadores. Es cierto, o sea, no hay uno, hay dos imputados. Está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y está imputada la fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, que es Pilar Rodríguez, y dirán ustedes. Entonces, ¿el informe de la UCO qué analiza? Claro. El informe de la UCO analiza el teléfono de Pilar Rodríguez, porque el de Álvaro García Ortiz todavía no se ha analizado, se va a analizar. ¿Y qué dice ese informe de la UCO? ¿Hay pruebas de que Pilar Rodríguez filtró? No aporta ninguna. Hay pruebas de que filtrase a través de las conversaciones que se ven en el teléfono de Pilar Rodríguez. Hay pruebas de que filtrase el fiscal general del Estado. La UCO, en este informe que nosotros tenemos delante, en este informe no aporta tampoco ninguna prueba. Y siguen imputados los dos, pero en este informe no se aportan pruebas. Segundo, porque es cierto que, desde luego, nosotros respaldamos el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente, yo estoy contigo, Fátima, la UCO trabaja con objetividad y diligencia. Y en este informe, no sobre el fiscal general del Estado, sino sobre el teléfono de la fiscal Pilar Rodríguez, lo que dice la UCO es que es una hipótesis de trabajo. La pregunta, yo creo que no es si la UCO trabaja bien o mal. La pregunta es si nos están enseñando una realidad parcial. Porque fíjense en esto, el informe de la UCO analiza 4 días de marzo. 4 días de marzo. Cuando nosotros sabemos, porque es otro de los documentos que se ha filtrado, que un mes antes el contenido de la causa del novio de Ayuso ya estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, del Decanato de Plaza de Castilla y, por supuesto, en manos de la Agencia Tributaria. Entonces, la cuestión aquí no es si la UCO investiga bien o mal, sino si lo que estamos viendo a través del informe de la UCO, en el que los agentes de la Guardia Civil insisten en que es una hipótesis de trabajo, es tan solo una parte de una causa. Y la pregunta, más allá, es si nos están enseñando a sabiendas una parte parcial. Porque es el temor que trasladabas tú, Ignacio. Cuando una parte de una investigación judicial se revela sin permitirnos ver el todo, estoy segura de que podemos extraer unas conclusiones muy distintas a si vemos un sumario entero.